Acuario o si Saturno retrograda a tu casa 2. Bueno, aquí es un momento de ajustar y de apretarse la correa en el cinturón. ¿Qué estamos gastando? ¿En qué estamos invirtiendo los recursos? ¿Cómo nos estamos administrando? ¿Cómo está la caja menor? ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? ¿Qué debo? ¿Qué no debo? ¿Qué me he dado y qué me sigo debiendo? Digamos que es la casa de las cuentas. Un Saturno ya lleva 2 años, 2 años y medio haciendo énfasis en eso, además el nodo norte que reafirma y pone un punto de decir sí, aquí hay asuntos de recursos, hay asuntos también de materia que de pronto no se le ha dado la forma o el lugar, y ascendente en Acuario, pues sobre todo lo van a sentir que tienden a disolver o a esto no me importa, ¿no? A veces Acuario puede llegar a tener esa idea de no me interesa, no me interesan estos temas o no me interesa lo otro, libertad absoluta, ¿no? Por encima de todo. A mí no me interesa el dinero, a mí no me interesa tal cosa, a mí estas cosas no me interesan, yo prefiero ser como más libre, como más, todos somos uno y vamos disfrutando. Y Saturno como que dice, a ver, ¿cuál es la cartilla y cuál es la creencia y con qué recurso, con qué contamos? Observa en la casa 2 ese Saturno diciendo qué tienes, qué debes, primero porque Saturno también está haciendo un análisis de cobranza, qué se debe en todo sentido, no solamente lo llevemos a un tema económico, saquémoslo un poquito de casa 2 que es muy obvio, sino qué procesos de mi vida me debo, todavía qué me debo a mí mismo en recursos que no he hecho conmigo mismo, sino qué me debo, porque la casa 2 también es parte fundamental de yo, es la segunda. Entonces, ¿qué todavía no me he cumplido? ¿Qué me sigo debiendo? Porque a veces es muy fácil, ah, sí, debo esto, debo lo otro, o sencillamente puede haber, no, yo no debo nada. Entonces, como no tengo deudas, pues a Saturno en casa 2 no aplica para mí, porque estoy a paz y salvo, no debo un peso, pero a lo mejor no es dinero, es también la casa de los procesos emocionales, de autoestima, donde no me he quedado bien, donde no me he sabido cimentar, donde no he sido coherente conmigo y qué me he quedado debiendo de lo que vengo haciendo y me lo va a recordar en procesos pasados. Porque si Saturno está terminando una temporada de Piscis, también es porque viene de Acuario y ya ha forjado una estructura y ha cortado una identidad del yo. Y lo que ha hecho estos 2 años es valórate, asume tu vida, asume tus valores, date cuenta cuánto vale, qué tienes, hasta dónde permites, límites, cómo has colocado esos límites en casa 2 o hasta dónde te estás metiendo en neveras ajenas y no estás mirando la tuya, hasta dónde criticas los huevos o las salchichas que come el vecino en nevera ajena y la tuya cómo está. Todo esto son cuentas. Digamos que Saturno ahí está en casa 2 diciendo no solamente te fijes en el papel moneda, sino muy Piscis también, muy del inconsciente, muy tú. Entonces siento que son 5 meses y medio para mirar dónde no me he cumplido, dónde me he fallado, porque de todas estas fallas y de todos estos no cumplirme a mí mismo, pues dejo de creer y eso va perdiendo valor en mí para mí, autoestima. Y entonces a lo último cuesta trabajo la transformación que pide Plutón también de entrada. Mm, qué belleza esto que acabas de decir de las cuentas internas, de cómo me estoy cumpliendo. Sí, es que date cuenta cómo, pues Saturno lo que toca lo concreta, lo pone en evidencia. Y al estar en Pisces, es como si Acuario siempre tuviera difusos de alguna manera sus recursos. Como le importan más los recursos sociales, el otro. ¿M? Entonces, Saturno viene acá a decirle, desde el 2023 vino a decirle, ¿y tus recursos qué? ¿Tú con qué cuentas? Qué hay en tu banco? ¿Qué hay en tu bolsillo? ¿Qué hay en tu alma? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué valores están? No importa lo de los otros, es como, ¿y tú qué? Entonces es como todo un cuestionamiento porque, no, pues es que Acuario dice, no, es que nosotros, ¿quiénes son nosotros? ¿Sí? No, mi papá, mi mamá, mi esposa, mis hijos, mi perro. No, un momentico, ¿y tú qué? O sea, ¿sí? Entonces Saturno ha puesto en evidencia la necesidad de poner unos límites más claros para poder reconocer con qué cuento. Y al reconocer con qué cuento, pasa esto que tú mencionabas de la deuda, ¿no? ¿Cuánto me estoy debiendo? Javier, esto es tenaz porque es que los signos, lo que es Acuario y Piscis,
Creen que le deben a todo el mundo, pero es que se deben es a sí mismo. Tiempo, recursos, espacio, eh, gustos, placeres, expresión individual. Pero Acuario y Piscis es como si sintieran es que qué peligro. ¿Y sabes por qué se muestran en modo peligro si sacan eso? Porque tal vez si se vuelve realidad la vida, qué peligro que no sea como la he soñado. Qué miedo darme cuenta que mi vida ni se parece al ideal que tengo. Entonces mejor evito y mejor me entrego a los demás. Mejor siempre le estoy dando a todo el mundo y así no tengo que vérmelas. Entonces, claro, lo que dices de Pisces en la 2, ¿no? Plata, a mí la plata no me interesa, eso es para otros, o sea, ¿sí? Tremendo. Dice, llega Saturno, ¿cómo que no te interesa? ¿Qué vas a hacer cuando estés solo? ¿Y qué vas a hacer cuando ya nadie te voltee a mirar? Porque ya no tienes, ya no eres tan útil o para tus hijos, o para tu mamá, o para tu familia, o para tus amigos, si tú no cultivaste nada propio. Entonces Saturno ha venido siendo 3 años de profunda reflexión. ¿Dónde está mi seguridad? ¿En qué puedo basar mi seguridad? Financieramente, emocionalmente, eh, y también pues relacional, ¿sí? Eh, en este momento que Saturno se devuelve allí a la casa 2, pone en evidencia todo lo que ha sucedido los últimos desde el 2023, para que hagas una síntesis y una evaluación. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que de aquí a febrero tú puedas ya tener una mayor claridad en eso que trabajaste durante 3 años. Si tienes esos recursos claros, seguramente cuando entra a casa 3 te das el permiso de socializarlos, de interconectarlos. Si ya tengo algo que ofrecer, puedo conectarlo con el resto de la gente. Pero si yo nunca sé ni qué tengo, ¿cómo lo conectas? O sea, ¿cómo le creas una interfase? No se puede. ¿Mm? Y por último, Javier, imagínate que pues Saturno también es regente de Acuario, ¿sí? Ujú. Entonces, lo que dije para Capricornio también está sucediendo para Acuario. Es un momento en donde entran en una nueva dinámica. Acuario es uno de los signos más movidos en todo este proceso, ¿sí? Por un lado tiene a Plutón entrando a su casa, que está haciendo un proceso de reestructuración, de muerte y transformación de lo que creía que era yo, de los ideales a los cuales le he estado trabajando durante tantos años. Por ese lado. Por otro lado, Saturno, eh, ah, discúlpame, hay otro. Por otro lado, el regente Urano salió de 7 años de estar en un signo fijo de tierra, que no es con el que más se identifica Acuario, para entrar en un signo de aire. Entonces esto empiezan a sentirles ya los vientos del cambio de una libertad y de una mayor expresión, ¿sí? Y por otro lado, el otro regente que es Saturno entrando en un signo cardinal como es Aries. Entonces, o sea, Acuario, esta temporada es para hacer todo un proceso de reflexión profunda porque lo que se viene para el 2026 es poderosísimo. Exigente, exigente que también puede darse en la otra. Me gustó esa parte cuando dijiste, Acuario dice, nosotros vamos a, y Saturno frena, nosotros somos quienes, o muchas veces nosotros fuimos. Yo no quise, pero pues todos fuimos. O sea, como que yo no quería ir, pero pues el cardumen, allá todos fueron, pues yo también me pegué ahí, fui allá. Entonces ahí es donde Saturno también pide que puede haber mucha apertura también, pudo haber, puede estar una persona viviendo toda la polaridad de extravagancia, de excesos también con ese, de mucho, y llega Saturno a volver a decir, bueno, cómo le estás dando uso a esos recursos? ¿Sí? El desperdicio, Saturno es enemigo del desperdicio, es enemigo del despilfarre, como llamaríamos en esto. Y en la casa 2 sí que dice realmente cuál es el uso que haces de recursos en general, de vida, de personas, porque también puede estar la otra polaridad de Acuario de que esté viviendo en exceso, que haya sentido mucho ese Plutón de cambio y todo total.